de corriente continua. Tenemos una fuente cuya FEM o fuerza electromotriz es de 30 volts, que hace que circule corriente por un circuito donde hay una resistencia R1, otra resistencia R2 y R3. Se puede ver que R2 y R3 están en paralelo y a su vez el paralelo está en serie con la resistencia R1. Es decir, la corriente, vamos a ponerle los signos a la fuente, menos, más. Va a circular la corriente saliendo de la fuente le va a dar energía a esos electrones que van a empezar a circular por el circuito, van a pasar la misma intensidad que sale de la fuente I, es la que pasa por la resistencia 1. O sea que I es igual a I1. Eso ya lo podríamos ir anotando. Bien, pero luego cuando llega al nodo A, acá hay un nodo, entonces la intensidad de corriente se bifurca porque encuentra dos caminos. Entonces, tendríamos I2, que sería la corriente que pasa por la resistencia 2, y luego tenemos I3, que va a ser la intensidad de corriente que pase por la resistencia 3. Entonces, en el nodo A tenemos una bifurcación de corrientes. Y tendríamos la primer ley de Kirchhoff de conservación de la carga. Ley de conservación de la carga en el nodo A. Podríamos decir que I, que es la corriente que ingresa al nodo, es igual a I2 más I3, que son corriente que entra es igual a corriente que sale, o lo que es lo mismo, I menos I2 menos I3 igual a 0. Quiere decir que la suma de cargas es igual a 0. O sea que la carga no se crea ni se destruye, se conserva. A eso se refiere. Luego, y después está la ley de la conservación de la energía de Kirchhoff también, que luego la vamos a ir viendo en el desarrollo del ejercicio. Bien, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ir reduciendo el circuito, es decir, para llegar a calcular la resistencia equivalente. Cada vez que la intensidad de corriente atraviesa una resistencia, pierde energía, es decir, que podríamos poner los signos de más a menos. ¿Por qué? Porque el voltaje va decreciendo. Es como que los electrones salen con una cierta energía que les da la fuente y a medida que tienen que atravesar resistencias, ¿sí? Es como que tienen que pagar un peaje, van pagando de lo que tienen. Salen con 30 volts, pero acá ya van a perder algo de esos 30. Entonces cuando lleguen a estos puntos ya van a tener menos, ¿sí? Y acá van a tener que pagar también. O sea que acá van a perder energía también. Pero la suma de lo que pierden es igual a lo que tenían. O sea que cuando vuelve la corriente, vuelve a empezar. O sea, se queda sin nada de volts y después vuelve a tener 30 volts y a recorrer nuevamente. Porque la fuente lo que hace es el trabajo para que esos electrones tengan energía y puedan circular. Bueno, lo primero que vamos a resolver es la resistencia paralelo, o sea, R2 con R3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el circuito me va a quedar de esta manera. O sea que voy a hacer un circuito equivalente. Esto es R1 y luego voy a dibujar una resistencia que va a ser la resistencia paralelo 2,3. Le vamos a poner R2,3. Bien, este sería el circuito equivalente del anterior. ¿Y qué pasó acá? En realidad el punto A y el punto C son el mismo punto. Vemos que en el medio hay cable nada más. Estamos considerando despreciable la resistencia del cable. Por lo tanto, A y C los podríamos
juntar y es un mismo punto. Y B y D lo mismo. Ven que no hay nada entre B y D. Quiere decir que este punto que me queda acá puede ser A y B o puede ser C y D. Vamos a poner A y B, pero a su vez A es igual a C y B es igual a D. Bien. Y la fuente, bueno, es de 30 volts, eso ya lo sabía. Entonces tendríamos que calcular cuál es el valor de esa resistencia 2,3 que es en paralelo. Entonces R23 es igual, cuando es en paralelo las resistencias se suman las inversas. Es decir que sería 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo elevado a la menos 1 porque es la inversa. Es 1 sobre R23 es igual a esto, bueno, quiere decir que lo puedo expresar así. Bien, entonces reemplazando los valores nos quedaría 1 sobre 6 más 1 sobre 3, todo a la menos 1 y el resultado nos va a quedar en ohms. Vamos a hacer la cuenta. Ohms. Bueno, ya tenemos entonces esta resistencia, ¿sí? Ahora lo que nos queda es reducir aún más el circuito. Para ello tenemos dos resistencias ahora que están en serie, ¿sí? Porque la misma corriente que pase por R1 va a ser la que pase por R23. Entonces, volvemos a reducir el circuito y ahora ya nos va a quedar una sola resistencia que va a ser la resistencia equivalente o total. Bien, ¿y cómo la sacamos? Sumando entonces R1 más R23. Es decir, R1 era 3 ohms más 2, 5 ohms. Ya esto sería la R equivalente. Y la fuente nos daba 30 volts. Acá puedo aplicar la ley de Ohm para averiguar la intensidad de corriente. Según la ley de Ohm, la intensidad de corriente total va a ser igual a el voltaje total de la fuente dividido la resistencia equivalente, o sea 5 ohms. O sea que es 6 volts sobre ohm es ampere. 6 ampere son los que van a salir de esa fuente, ¿sí? Van a recorrer el circuito. Ya sabemos entonces la I total. Habíamos dicho que I era igual a I1. Es verdad, porque si de acá salen 6 amperes, son los que van a pasar por R1. Ahora tendría que averiguar I2. Bien, ¿cómo hago para averiguar I2? Siempre tengo que usar la ley de Ohm, pero tengo que tener cuidado qué voltaje poner. Es decir, que la intensidad 2 va a ser igual a el voltaje AB o el voltaje en 2 dividido la resistencia 2. ¿Y cuál es el voltaje AB? No es 30 volts, porque recordemos que el voltaje en R1 más el voltaje del paralelo tiene que dar 30 volts. Esa es la ley de conservación de la energía de Kirchhoff. ¿Sí? Que la podríamos expresar, por ejemplo, acá, que lo tenemos reducido, ¿sí? Entonces podríamos poner acá ley de la conservación de la energía. Bien, mirando este circuito, tenemos que 30 volts, ahora menos, porque es lo que cae acá, ¿sí? Acá acuérdense que pierde energía, menos el voltaje en 1, menos el voltaje AB, o paralelo, como quieran lo pueden llamar, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Es decir, la energía no se crea ni se destruye, se conserva. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para averiguar el voltaje AB? Podríamos averiguar primero el voltaje en 1, la caída en 1, que también lo utilizamos la ley de Ohm. B1 va a ser igual a I1 por R1, pero I1 era igual a I.
y ya la conozco. Entonces, B1 es igual, B1 es entre este punto A y la fuente vendría a ser, ¿sí? Es lo que cae acá. Va a ser entonces I, puedo poner I o puedo poner I1, ya sé que son iguales, por R1. Bueno, la intensidad era 6 amperes y R1 tenía 3 ohms, o sea que van a ser 18 volts. O sea que tenía 30 volts, acá ya tiene que dejar 18. Para pasar por esa R pierde 18. Entonces, según esta ley de la conservación, quiere decir que 30 menos 18 va a ser igual a B. O sea que van a ser 12. Bien, 12 volts, entonces va a haber decaída cuando pase por el paralelo, porque vaya por este camino AB o vaya por este camino CD, en los dos caminos va a perder lo mismo, va a perder 12. Pierde 12 por acá o pierde 12 por acá, pero no es que se suman los 12 más 12, porque no se olviden de que o va por acá o va por acá, no es que va por los dos lados. O sea, los electrones que van por acá no son los mismos que van por acá. Entonces, estos pierden 12, estos pierden 12, los dos pierden 12. Quiere decir que, en resumen, en ese paralelo se pierden 12 volts. Bien, recordamos que en el paralelo los voltajes son iguales. Podemos entonces poner, para dejarlo escrito, que el voltaje, o la caída de voltaje, entre AB va a ser igual a la caída entre CD. Correcto, ya tenemos este voltaje que es en los extremos de R2. Podemos calcular entonces la intensidad que circula por esa resistencia, que va a ser igual al voltaje 2 sobre R2. Pero el voltaje 2, a su vez, es igual a VAB. Quiere decir que I2 va a ser igual a 12 volts dividido 6 ohms, o sea, 2 amperes. Bien, siempre miremos los resultados si son coherentes, ¿eh? Bien, por el circuito circulan 6. Por el circuito circulan 6. De esos 6 van a venir por acá 2. Entonces puedo ir a esta otra ley de la conservación de la carga y averiguar cuánto van a circular por 3. Y tiene que ser la diferencia, ¿no es cierto? O sea que I3, ¿a qué va a ser igual? A la I total menos la I que pasa por la resistencia 2. Es decir, 6 amperes menos 2 amperes, o sea 4. ¿De acuerdo? Entonces por I3 van a pasar 4 amperes. ¿Se dan cuenta que vienen 6, 2 por acá y 4 por acá? Luego se juntan y vuelven los 6. ¿Qué más nos falta? La potencia. Bueno, la potencia es energía disipada, es decir, debido al choque entre los electrones o las partículas y también con el cable. Al rozar va perdiendo energía y por eso disipa calor. Podemos ver que el cable se calienta. Bueno, entonces esa potencia, que también se llama efecto Joule, va a ser igual, hay varias formas de calcularla, ¿sí? Pero me piden cuánto pierde al pasar por 2. Entonces, puedo poner B, yo voy a escribir las fórmulas que hay. B por I es una. Otra es I al cuadrado por R. Y otra es B al cuadrado sobre R. Cualquiera de las tres que use está bien, ¿sí? Me va a dar lo mismo. Pero tengo que tener cuidado qué B pongo, qué I pongo, eso sí. Si quiero calcular la potencia disipada en la resistencia 2, entonces tendría que poner B2 por I2. O I2 al cuadrado por R2. Bueno, voy a usar esta que es más sencilla. Entonces sería el voltaje en 2 por I2. Voltaje en 2 dijimos que era igual a VAB, o sea 12 volts. Por I2, que es 12 amperes. O sea que es 24, y la potencia se mide en watts, que es volt por ampere. Bien, entonces ahí tendríamos
la potencia. Si me llegan a pedir la energía es eléctrica es igual a la potencia por el tiempo. O sea que watt, acuérdense que es joule sobre segundo. Entonces si yo multiplico por tiempo, segundo con segundo se va y me dan joule. Y ahí estoy averiguando energía o trabajo también eléctrico, ¿sí? Y si en lugar de expresarlo en watt lo convierto en kilowatt, 1 kilowatt es igual a 1000 watts. Entonces esto me va a quedar en kilowatt. Multiplicado por hora, supongamos que está, no sé, en 2 horas, ¿no? Entonces no me va a quedar kilowatt por hora. Kilowatt por hora también es energía y es como viene la boleta de la luz, ¿sí? Nos viene en kilowatt hora. Bien, o sea que de la luz están cobrando energía. Bien. Bueno, esperemos que hayan entendido. Después vamos a resolver alguno más. Hasta luego. Ahora vamos a comprobar por medio del simulador de PET Colorado de circuitos eléctricos si los valores nos dan como los calculados. Bien, entonces ponemos primero la batería. La batería de 30 volts. Conectamos un cable y ahora una resistencia. R1 era de 3 ohms. Correcto, bien. Vamos a poner un cable y luego la resistencia. A ver, conectamos acá también. Y ponemos una resistencia de R2 que era de 6 ohms. Correcto. Bien. Y nos falta poner en paralelo la otra resistencia. Ahí lo estoy dibujando tal cual como estaba en el esquema que les presenté. Bien, esta resistencia R3 era de 3 ohms. .5, 4, 3. Bien. Ya podemos unirlo acá. Perfecto, ahora vamos a medir con el amperímetro la intensidad de corriente. Tenemos que abrir el circuito porque el amperímetro lo tenemos que colocar en serie. Bueno, 6 amperes que era lo que había calculado. Y ahora vamos a averiguar una de las otras dos resistencias, por ejemplo acá. Abrimos el circuito y el amperímetro, como dijimos, lo colocamos en serie. Es de 4 amperes que también nos había dado eso. Luego podemos calcular el voltaje, ¿sí? Vamos a ver el voltaje AB. Es de 12 volts. También coincide con lo que habíamos calculado. Bueno, este simulador les puede resultar interesante como para comprobar un ejercicio que han resuelto.